Capítulo 19. La sala de invenciones. Caramelos eternos y toffee capilar. Cuando el señor Wonka gritó ¡Detengan el barco!, los Umpalumpas clavaron los remos en el río y empezaron a remar hacia atrás furiosamente. El barco se detuvo. Los Umpalumpas guiaron el barco hasta colocarlo paralelamente a la puerta roja. Sobre la puerta decía: Sala de invenciones, privado, prohibido entrar. El señor Wonka sacó una llave de su bolsillo, se inclinó fuera del barco y metió la llave en la cerradura. Esta es la sección más importante de toda la fábrica, dijo. Todas mis nuevas invenciones más secretas se preparan y se cocinan aquí. El viejo Fickelgruber daría cualquier cosa por poder entrar aquí, aunque solo fuera durante 3 minutos. Y lo mismo Prodnose y Slugworth y todos los demás fabricantes de chocolate. Pero ahora, escúchenme bien. No quiero que toquen nada una vez que estemos dentro. No pueden tocar, ni fisgonear, ni probar nada, ¿de acuerdo? Sí, sí, exclamaron los niños. No tocaremos nada. Hasta ahora, dijo el señor Wonka, a nadie, ni siquiera a un Umpalumpa le he permitido entrar aquí. Abrió la puerta y saltó del barco a la habitación. Los 4 niños y sus padres le siguieron apresuradamente. No toquen, les advirtió el señor Wonka, y no tiren nada al suelo. Charlie Bucket examinó la gigantesca habitación en la que ahora se encontraba. Parecía la cocina de una bruja. A su alrededor había negras cacerolas de metal hirviendo y burbujeando sobre enormes fogones, peroles friendo y ollas cociendo, y extrañas máquinas de hierro repicando y salpicando. Y había tuberías a lo largo del techo y de las paredes, y toda la habitación estaba llena de humo y de vapor de deliciosos aromas. El propio señor Wonka se había puesto de repente más emocionado que de costumbre, y cualquiera podía ver fácilmente que esta era su habitación favorita. Saltaba y brincaba entre las ollas y las máquinas, como un niño entre sus regalos de Navidad, sin saber a dónde dirigirse primero. Levantó la tapa de una enorme cacerola y aspiró su aroma. Luego salió corriendo y metió un dedo en un barril lleno de una pegajosa mezcla de color amarillo y la probó. Luego se dirigió hacia una de las máquinas e hizo girar media docena de válvulas a la derecha y a la izquierda. Luego miró ansiosamente a través de la puerta de cristal de un horno gigantesco, frotándose las manos y lanzando risitas de placer ante lo que vio dentro. Luego corrió hacia otra de las máquinas, un pequeño y brillante artefacto que hacía plop, 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 plop. Y cada vez que hacía plop, dejaba caer una canica de color verde a un cesto que había en el suelo. Al menos parecía una canica. ¡Caramelos eternos!, gritó orgullosamente el señor Wonka. Son completamente nuevos. Los estoy inventando para los niños que reciben una escasa paga semanal. Te metes un caramelo eterno en la boca y lo chupas y lo chupas, y lo chupas y lo chupas, y nunca se hace más pequeño. Es como el chicle, exclamó Violet Beauregarde. No es como el chicle, dijo el señor Wonka. El chicle es para ser masticado, y si intentases masticar uno de estos caramelos, te rompería los dientes. Pero su sabor es riquísimo, jamás desaparecen, al menos así lo creo. Uno de ellos está siendo probado en este mismo momento en la sala de pruebas, la habitación de al lado. Un Umpalumpa lo está probando. Lleva ya casi un año probándolo sin parar y sigue tan bueno como siempre. Y bien, aquí, prosiguió el señor Wonka, corriendo entusiasmado al otro lado de la habitación. Aquí estoy inventando un tipo de toffee completamente nuevo. Se detuvo junto a una enorme cacerola. La cacerola estaba llena de un espeso jarabe de color púrpura, hirviente y burbujeante. Poniéndose de puntillas, el pequeño Charlie alcanzaba a verlo. «Esto es toffee capilar», gritó el señor Wonka. «¿Te comes
un pequeño trocito de este toffee y al cabo de media hora exactamente, una hermosa cabellera, espesa y sedosa, te empieza a crecer en la cabeza. Y un bigote y una barba. ¡Una barba!, exclamó Veruca Salt. ¿Quién puede querer una barba? A ti te iría muy bien, dijo el señor Wonka, pero desgraciadamente la mezcla no está del todo terminada. Es demasiado potente. Funciona en exceso. La probé ayer con un Umpalumpa en la sala de pruebas y de inmediato una espesa barba negra empezó a crecerle en la barbilla. Y la barba creció tan rápidamente que pronto estaba arrastrándola por el suelo como una alfombra. Crecía más deprisa de lo que podíamos cortarla. Al final tuvimos que utilizar una cortadora de césped para controlarla. Pero pronto conseguiré perfeccionar la mezcla. Y cuando lo haga ya no habrá excusas para los niños y las niñas que van por ahí completamente calvos. Pero señor Wonka, dijo Mike TV, los niños y las niñas no van por ahí completamente... No discutas, mi querido muchacho, por favor. No discutas, gritó el señor Wonka. Es una pérdida de tiempo precioso. Y bien, aquí, si tienen a bien seguirme, les enseñaré algo de lo que estoy muy orgulloso. Cuidado, por favor. No tiren nada al suelo. No se acerquen demasiado. Capítulo 20. La gran máquina de chicle. El señor Wonka condujo al grupo a una gigantesca máquina que se hallaba en el centro mismo de la sala de invenciones. Era una montaña de brillante metal que se elevaba muy por encima de los niños y sus padres. De un extremo superior salían cientos y cientos de finos tubos de cristal que se torcían hacia abajo y se unían en un gran conglomerado y colgaban suspendidos sobre una enorme tinaja redonda del tamaño de una bañera. «Allá vamos», gritó el señor Wonka y apretó 3 botones diferentes en un costado de la máquina. Un segundo más tarde se oyó un poderoso rugido que provenía de su interior y la máquina entera empezó a vibrar aterradoramente. Y de todas partes empezaron a surgir nubes de vapor y de pronto los asombrados observadores vieron que una mezcla líquida estaba empezando a correr por el interior de los cientos de tubos de cristal y a caer dentro de la gran tinaja. Y en cada uno de los tubos la mezcla era de un color diferente. De modo que todos los colores del arco iris y muchos otros además caían borboteando y salpicando dentro de la tinaja. Era un espectáculo muy hermoso, y cuando la tinaja estuvo casi llena, el señor Wonka apretó otro botón e inmediatamente la mezcla líquida dejó de salir de los tubos. El ruido sordo desapareció y un sonido chirriante lo reemplazó. Y entonces un gigantesco batidor empezó a batir el líquido que había caído en la tinaja, mezclando todos los líquidos de diferentes colores como si fueran helado. Gradualmente la mezcla empezó a hacer espuma. Se fue haciendo cada vez más espumosa y se volvió de color azul, y luego blanco, y luego verde, y luego marrón, y luego amarillo, y finalmente azul otra vez. «¡Miren!», dijo el señor Wonka. La máquina hizo clic y el batidor dejó de batir. Y ahora se oyó una especie de sonido de succión y rápidamente toda la espumosa mezcla de color azul que había en la tinaja fue succionada otra vez dentro del estómago de la máquina. Hubo un momento de silencio. Luego se oyeron unos extraños zumbidos. Luego silencio otra vez. Y entonces de pronto la máquina dejó de escapar un monstruoso quejido, y en el mismo momento un diminuto cajón, no más grande que los de las máquinas tragamonedas, emergió de uno de los costados de la máquina, y en el cajón había algo tan pequeño, tan delgado y gris, que todo el mundo pensó que allí había habido un error. La cosa parecía un trocito de cartón gris. Los niños y sus padres se quedaron mirando la delgada tableta gris que había en el cajón.
¿Quiere decir que eso es todo?, dijo Mike B despreciativamente. Eso es todo, replicó el señor Wonka, contemplando orgullosamente el resultado. ¿No saben lo que es? Hubo una pausa. Entonces, súbitamente, Violet Beauregarde, la fanática del chicle, dejó escapar un grito de entusiasmo. ¡Por todos los santos! ¡Es chicle!, chilló la niña. ¡Es una tableta de chicle! Así es, gritó el señor Wonka, dándole a Violet una palmadita en la espalda. Es una tableta de chicle. Es una tableta del chicle más asombroso, más fabuloso, más sensacional del mundo. Capítulo 21. Adiós, Violet. Este chicle, prosiguió el señor Wonka, es mi último, mi más importante, mi más fascinante invento. Es una comida de chicle. Es... Esa pequeña tableta de chicle es una comida entera de 3 platos en sí misma. ¿Qué tontería es esa?, dijo uno de los padres. Mi querido señor, gritó el señor Wonka, cuando yo empiece a vender este chicle en las tiendas, todo cambiará. Será el fin de las cocinas. Se acabará el tener que guisar. Ya no habrá que ir al mercado. Ya no habrá que comprar carne, ni verduras, ni todas las demás provisiones. Ya no se necesitarán cuchillos y tenedores para comer. No habrá más platos que lavar, ni desperdicios. Solo una pequeña tableta del chicle mágico de Wonka, y eso es todo lo que se necesitará para el desayuno, el almuerzo y la cena. Esta tableta de chicle que acabo de hacer contiene sopa de tomate, carne asada y pastel de arándanos. Pero puede usted escoger casi todo lo que quiera. ¿Qué quiere decir con eso de que contiene sopa de tomate, carne asada y pastel de arándanos?, dijo Violet Beauregarde. Si empezaras a masticarla, dijo el señor Wonka, eso es exactamente lo que se incluiría en el menú. Es absolutamente asombroso. Hasta se puede sentir la comida pasando por la garganta hasta el estómago. Y se la puede saborear perfectamente. Y lo llena a uno. Le satisface. Es magnífico. Es totalmente imposible, dijo Eruca Salt. Siempre que sea chicle, gritó Violet Beauregarde. Siempre que sea un trozo de chicle que yo pueda masticar, eso es para mí. Y rápidamente se quitó de la boca el chicle con el que había batido el récord mundial y se lo pegó detrás de la oreja izquierda. Vamos, señor Wonka, dijo, deme ese chicle mágico que ha inventado y veamos si funciona. Por favor, Violet, dijo la señora Beauregarde, su madre. No hagamos tonterías, Violet. Yo quiero el chicle, dijo obstinadamente Violet. ¿Qué tiene eso de tontería? Yo preferiría que no lo probases, dijo con dulzura el señor Wonka. Verás, aún no lo he perfeccionado del todo. Hay todavía 1 o 2 cosas. Oh, ¿qué importa eso?, dijo Violet, y de pronto, antes de que el señor Wonka pudiese detenerla, alargó una mano regordeta, agarró la tableta de chicle que estaba en el cajón y se la metió en la boca. Al instante sus enormes y bien entrenadas mandíbulas empezaron a masticarlo como un par de tenazas. ¡No!, dijo el señor Wonka. ¡Fabuloso!, gritó Violet. Es sopa de tomate, caliente, espesa, deliciosa. Puedo sentir cómo pasa por mi garganta. Detente, dijo el señor Wonka. El chicle aún no está listo, no está bien. Claro que está bien, dijo Violet. Funciona estupendamente. Vaya, esta sopa está riquísima. Escúpelo, dijo el señor Wonka. Está cambiando, gritó Violet, masticando y sonriendo al mismo tiempo.
Ya viene el segundo plato. Es carne asada. Tierna y jugosa. Y qué buen sabor tiene. La patata asada también está exquisita. Tiene una piel crujiente y está llena de mantequilla derretida. Qué interesante, Violet, dijo la señora Beauregard. Eres una niña muy lista. Sigue masticando, chica, dijo el señor Beauregard. No dejes de masticar. Este es un gran día para los Beauregard. Nuestra hijita es la primera persona del mundo que prueba una comida de chicle. Todos miraban a Violet Beauregard mientras la niña masticaba este extraordinario chicle. El pequeño Charlie la contemplaba totalmente hipnotizado, viendo cómo sus gruesos labios gomosos se abrían y se cerraban al masticar, y el abuelo Joe se hallaba a su lado, mirando a la niña boquiabierto. El señor Wonka se retorcía las manos y decía: No, 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 no está listo para comer, no está bien, no debes hacerlo. Pastel de arándanos con nata, gritó Violet. Aquí viene. Es perfecto, es delicioso, es exactamente como si lo estuviese tragando. Es igual que si estuviese masticando y tragando. Grandes cucharadas del pastel de arándanos más exquisito del mundo. ¡Santo cielo, hija! Chilló de pronto la señora Beauregard, mirando fijamente a Violet. ¿Qué le ocurre a tu nariz? Oh, cállate, mamá, y déjame terminar. Se está volviendo azul, gritó la señora Beauregard. Tu nariz se está volviendo azul como un arándano. Tu madre tiene razón, gritó el señor Beauregard. Tu nariz se ha vuelto de color púrpura. ¿Qué quieres decir? Dijo Violet, que seguía masticando. Tus mejillas, gritó la señora Beauregard, también se están volviendo azules. Y tu barbilla. Tu cara entera se está volviendo azul. Escupe ahora mismo ese chicle, ordenó el señor Beauregard. ¡Socorro! ¡Piedad! Chilló la señora Beauregard. La niña se está volviendo de color púrpura. Hasta su pelo está cambiando de color. Violet, te estás volviendo violeta. Violet, ¿qué te ocurre? Les dije que aún no lo había perfeccionado, suspiró el señor Wonka, moviendo tristemente la cabeza. Ya lo creo que no lo ha perfeccionado, gritó la señora Beauregard. Mire cómo está ahora la niña. Todo el mundo miraba a Violet, y qué espectáculo terrible y peculiar. Su cara y sus manos y sus piernas y su cuello, su cuerpo entero en realidad, así como su melena de cabellos rizados, se habían vuelto de un color púrpura azulado, muy brillante, el color del zumo de los arándanos. Siempre falla cuando llegamos al postre, suspiró el señor Wonka. Es el pastel de arándanos. Pero algún día lo corregiré. Esperen y verán. Violet, gritó la señora Beauregard, te estás hinchando. Me siento mal, dijo Violet. Te estás hinchando, gritó una vez más la señora Beauregard. Me siento muy rara, dijo Violet. No me sorprende, dijo el señor Beauregard. Santo cielo, hija, chilló la señora Beauregard. Te estás hinchando como un globo. Como un arándano, dijo el señor Wonka. Llamen a un médico, gritó el señor Beauregard. Pínchenla con un alfiler, dijo uno de los padres. Sálvenla, gritó la señora Beauregard, retorciéndose las manos. Pero ya no había modo de salvarla. Su cuerpo se estaba hinchando y cambiando de forma a tal velocidad que al cabo de un minuto se había convertido en nada menos que una enorme pelota de color azul, un arándano gigantesco en realidad. Y todo lo que quedaba de la propia Violet Beauregard
Era un par de piernas diminutas y un par de brazos diminutos que salían de la inmensa fruta redonda y una pequeñísima cabeza. Siempre ocurre lo mismo, dijo el señor Wonka. Lo he probado 20 veces en la sala de pruebas con 20 umpalumpas y cada uno de ellos terminó como un arándano. Es muy enojoso, no puedo comprenderlo. Pero yo no quiero una hija que sea un arándano, gritó la señora Beauregard. Vuélvala enseguida a lo que era antes. El señor Wonka chasqueó los dedos y 10 umpalumpas aparecieron inmediatamente a su lado. Rueden a la señorita Beauregard dentro del bote, les dijo, y llévenla enseguida a la sección de exprimidos. ¡La sección de exprimidos!, gritó la señora Beauregard. ¿Qué le harán allí? Exprimirla, dijo el señor Wonka. Tenemos que exprimirla inmediatamente. Después de eso tendremos que ver lo que sucede. Pero no se preocupe, mi querida señora Beauregard. La repararemos, aunque sea lo último que hagamos. Lo siento mucho, de verdad que lo siento. Los 10 umpalumpas ya estaban rodando el gigantesco arándano por el suelo de la sala de invenciones, hacia la puerta que conducía al río de chocolate donde esperaba el barco. El señor y la señora Beauregard corrieron tras ellos. El resto del grupo, incluyendo al pequeño Charlie Bucket y al abuelo Joe, se quedaron absolutamente inmóviles viéndolos partir. «Escucha», susurró Charlie. «Escucha, abuelo. Los umpalumpas que están en el barco han empezado a cantar». Las voces, 100 voces cantando al unísono, podían oírse claramente en la habitación. No me cabe duda, queridos amigos, de que están en esto de acuerdo conmigo. No hay nada que más repulsión pueda dar que un niño que masca chicle sin cesar. Es un vicio tan malo, vulgar e infeliz como el de meterse el dedo en la nariz. De modo que es cierto, tenemos razón. El chicle no es nunca una compensación. Esa horrible costumbre les hará acabar mal, enviándolos a un pegajoso final. ¿Alguno de ustedes conoce o ha oído hablar de una tal señora Bellido? Esa horrible mujer nada malo veía en mascar y mascar a lo largo del día. Mascaba bañándose en su bañera, mascaba bailando la noche entera, mascaba en la iglesia y hasta en el tranvía. Mascar es lo único que la pobre hacía. Y cuando perdía su chicle, mascaba trozos de linóleo que el suelo arrancaba. O cualquier otra cosa, lo que hallase primero. Un par de botas viejas, la oreja del cartero, los guantes de su tía, el ala de un sombrero. Hasta llegó a mascarle la nariz al frutero. Y así siguió mascando, hasta que llegó un día en que sus maxilares, yo ya me lo temía, alcanzaron tal envergadura, por fin, que su enorme mandíbula parecía un violín. Durante años y años masticó sin cesar, y 100 chicles o 1000 consumió, hasta que una noche al irse a acostar, he aquí lo que sucedió. En la cama leyó durante media hora, sin dejar su vicio satánico. En verdad, nuestra pobre señora parecía un cocodrilo mecánico. Por fin decidió colocar el chicle sobre una bandeja y para dormirse se puso a contar, como otros insomnes, ovejas. Pero qué extraño, aunque dormía y el chicle acababa de dejar, sus maxilares se movían aún sin nada que mascar. Estaban ya tan habituados que no podían estar cerrados, y era siniestro oír el crujido que en medio de la oscuridad hacían sus dientes. Era un ruido que daba miedo de verdad. Así siguió la noche entera, pero al llegar la madrugada se dio la cruelísima ocasión
de que sus fauces decidieron abrirse en toda su extensión, dando un tremendo tarascón que le arrancó la lengua entera, y desde entonces la señora, a fuerza de tanto masticar, se quedó muda, y hasta ahora nunca más ha vuelto a hablar. Su caso resultó notorio, y fue a parar a un sanatorio, que ya no ha vuelto a abandonar. Así queremos intentar salvar a Violet Beauregarde de un destino similar. Aún es joven, no es muy tarde. Y aunque la prueba sea dura, esperemos, sin alarde, que sobreviva a la cura. Quizá lo haga, pronto o tarde. La cosa no es muy segura. Capítulo 22. Por el corredor. Vaya, 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 suspiró el señor Willy Wonka. Hemos perdido a 2 niños traviesos. Quedan 3 niños buenos. Creo que lo mejor será que salgamos enseguida de esta habitación, antes de perder a otro. Pero, señor Wonka, dijo ansiosamente Charlie Bucket, ¿se pondrá bien Violet Beauregarde o se quedará para siempre convertida en un arándano? La exprimirán sin pérdida de tiempo, declaró el señor Wonka. La harán rodar dentro del exprimidor y saldrá de él delgada como un hilo. ¿Pero seguirá siendo de color azul?, preguntó Charlie. Será de color púrpura, gritó el señor Wonka, de un hermoso color púrpura de la cabeza a los pies. ¿Pero qué vamos a hacer? Eso es lo que ocurre cuando se masca un repugnante chicle todo el día. Si opina que el chicle es tan repugnante, dijo Mike TV, ¿por qué lo hace usted en su fábrica? Me gustaría que hablaras más alto, dijo el señor Wonka. No oigo una palabra de lo que dices. Vamos, adelante, síganme. Volvemos otra vez a los corredores. Y diciendo esto, el señor Wonka se dirigió a un extremo de la sala de invenciones y salió por una pequeña puerta secreta escondida detrás de un montón de tuberías y fogones. Los 3 niños restantes, Veruca Salt, Mike TV y Charlie Bucket, junto con los 5 adultos que quedaban, salieron tras él. Charlie Bucket vio que estaba ahora otra vez en uno de aquellos largos corredores pintados de rosa, del que salían muchos otros corredores iguales. El señor Wonka corría delante de ellos, torciendo a la derecha y a la izquierda y a la derecha, y el abuelo Joe comentó: «No te sueltes de mi mano, Charlie. Sería terrible perderse aquí». El señor Wonka estaba diciendo: «No tenemos tiempo que perder. Jamás llegaremos a ningún sitio al ritmo que vamos». Y siguió adelante por los interminables corredores rosados, con su sombrero de copa puesto en la cabeza y los faldones de su frac de terciopelo color ciruela volando detrás como una bandera al viento. Pasaron delante de una puerta en la pared. «No tenemos tiempo para entrar», gritó el señor Wonka. «Adelante, adelante». Pasaron delante de otra puerta y luego de otra y de otra más. Ahora había puertas cada 20 pasos a lo largo del corredor, y todas tenían algo escrito, y extraños sonidos metálicos se oían detrás de varias de ellas, y deliciosos aromas se filtraban a través de los ojos de sus cerraduras, y a veces pequeñas corrientes de vapor coloreados salían por las rendijas de abajo. Charlie y el abuelo Joe debían andar a toda velocidad, casi corriendo, para mantener el paso del señor Wonka. Pero pudieron leer lo que decía en algunas de las puertas a medida que pasaban delante de ellas. «Almohadas comestibles de merengue», se leía en una de ellas. «Las almohadas de merengue son estupendas», gritó el señor Wonka al pasar por allí. «Harán furor cuando las envíe a las tiendas, pero no hay tiempo para entrar. No hay tiempo para entrar». «Papel comestible para empapelar los cuartos de los niños», decía en la puerta siguiente. «El papel comestible es algo maravilloso», gritó el señor Wonka al pasar corriendo ante la puerta. «Tiene dibujos de frutas, plátanos, manzanas, uvas, piñas, fresas y cornarinas». «¿Cornarinas?», se extrañó Mike TV. «No interrumpas», dijo el señor Wonka. «El papel lleva estampados dibujos de todas estas frutas, y cuando se lame el dibujo de un plátano, sabe a plátano. Cuando se lame el dibujo de una fresa, sabe a fresa.
y cuando se lame el dibujo de una cornarina, sabe a cornarina. ¿Pero a qué sabe una cornarina? Vuelves a hablar en voz baja, se quejó el señor Wonka. La próxima vez habla más alto. Adelante. Dense prisa. Helados calientes para días fríos, ponía en la próxima puerta. Muy útiles en invierno, dijo el señor Wonka, siempre corriendo. El helado caliente reconforta muchísimo cuando el tiempo es muy frío. También fabrico cubos de hielo calientes para poner en las bebidas calientes. Los cubos de hielo calientes hacen que las bebidas calientes sean aún más calientes. Vacas que dan leche con chocolate, estaba escrito en la puerta siguiente. ¡Ah, mis preciosas vaquitas!, exclamó el señor Wonka. ¿Cómo quiero yo a esas vaquitas? ¿Pero por qué no podemos verlas?, preguntó Veruca Salt. ¿Por qué tenemos que pasar corriendo delante de todas estas hermosas habitaciones? Ya nos detendremos cuando llegue el momento, dijo el señor Wonka. No seas tan impaciente. Bebidas gaseosas que levantan, decía en la próxima puerta. ¡Ay, son fabulosas!, gritó el señor Wonka. Te llenan de burbujas y las burbujas llevan un gas especial. Y este gas es tan potente que te levanta del suelo como si fueras un globo, y te elevas hasta que tu cabeza se da contra el techo y allí te quedas. ¿Pero cómo se vuelve a bajar otra vez?, preguntó el pequeño Charlie. Eructando, por supuesto, dijo el señor Wonka, haciendo un largo, vigoroso, grosero eructo, con lo cual el gas sube y tú bajas, pero no las bebas al aire libre. No se sabe hasta dónde puedes ascender si lo hacen. Yo le di un poco a un Umpalumpa una vez en el jardín y empezó a subir y a subir y a subir hasta que desapareció. Fue muy triste, nunca lo volví a ver. Debía haber eructado, dijo Charlie. Claro que debía haber eructado, dijo el señor Wonka. Yo le gritaba, eructa, tonto, eructa, o no podrás volver a bajar. Pero no lo hizo, o no pudo hacerlo, o no quiso hacerlo, no lo sé. Quizá fuese muy educado. Ahora ya debe de estar en la luna. En la próxima puerta decía, caramelo cuadrado que se vuelve en redondo. Esperen, gritó el señor Wonka, frenando de pronto hasta detenerse. Estoy muy orgulloso de mi caramelo cuadrado que se vuelve en redondo. Echemos un vistazo.